www.uned.es. Estamos en un programa de filología y vamos a hablar ahora de lengua española. Me acompañan en el estudio José Ramón Carriazo, profesor de lengua española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. ¿Qué tal, José Ramón? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. No tengo que decir casi bien hallado, porque ya es asiduo de estos programas. Yo creo que le ha cogido el gusto a estos programas y nos visita de vez en cuando con propuestas siempre muy interesantes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y la invitada que tenemos hoy es Lola Pons. Lola Pons es profesora de lengua española en la Universidad de Sevilla. Ya ha estado aquí en otros espacios y bueno, eso es buena señal porque repite. Eso quiere decir que quedó a gusto con nosotros y vuelve a presentarnos un libro. Lola, sí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a la UNED. La verdad que el libro que nos va a comentar aquí en este espacio, repito, es una idea de José Ramón Carriazo, tiene un título ya muy sugerente, Una lengua muy larga. Yo creo que el título no es inocente, Lola. No, no es nada inocente. Trata de que los lectores se queden con ese sintagma, con ese juego de palabras, que lejos de tratarse aquí de criticar a la vecina porque tiene la lengua muy larga y se dedica a mirarnos la ropa, si queda blanca o no después de tenderla, aquí me sirve esa lengua muy larga para aludir a la larga historia del español, una lengua muy larga en el tiempo, muy ancha en el espacio, por tanto con mucha variación que merece la pena explotar y explicar al lector. Una lengua cohesionada además y que es hablada por 500 millones de hablantes, más o menos, ¿no? Diciéndolo así en números redondos. Sí, con potencias crecientes como Estados Unidos, que demográficamente es un país apasionante para el futuro del español. José Ramón, te tengo que dar el testigo a ti porque yo creo que eres el verdadero especialista y que nos hables de este libro, Una lengua muy larga, 100 historias sobre el español, porque yo creo que es un libro interesante que puede invitar a tanto alumnos de filología, de lengua española, como gente en general preocupada o interesada por su lengua, ¿no? Por el instrumento que manejamos. Sí, es un libro divulgativo, aunque su autora Lola Pons, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es profesora de universidad, sabe comunicar a través de las redes sociales, a través de su blog, de su página web, y conecta muy bien con el público en general interesado por cuestiones lingüísticas, que creo yo que es la mayoría del público culto, porque al fin y al cabo la lengua pues es como el vestir, ¿no? Todos nos vestimos todas las mañanas y todos utilizamos la lengua. En esta Una lengua muy larga, 100 historias curiosas sobre el español, editado por ARPA, editores, aparecido alrededor de la Feria del Libro de Madrid en mayo o junio, ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. Yo lo leí cuando empezaron las vacaciones en julio, en apenas 2 días, porque se lee muy bien y recoge pequeños capítulos, pequeños apuntes sobre temas muy variados. Creo, de todas maneras, que es especialmente interesante para los estudiantes de la UNED que empiezan el grado en Lengua y Literatura Española y el grado en Estudios Ingleses. Estoy pensando precisamente en mis estudiantes de Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1 y Comunicación Oral y Escrita en Español 1, que tienen como tema 1 introductorio, nada más llegar a las aulas universitarias, una pequeña historia del español en la que no da tiempo, por cuestiones de programa, a tratar cuestiones tan interesantes como las que trata aquí Lola Pons, como anécdotas, ¿no? Aunque muy bien documentadas, muy bien elegidas. De todas maneras, quiero que sea ella la que nos hable del libro y nos cuente un poco la génesis del libro y su relación con esa vida tan activa textual que llevas tú en las redes sociales. Sí, muchas gracias, Ramón. Efectivamente, yo llevo ya años difundiendo cuestiones de historia del español.
en redes sociales. Empecé con un blog que sigue activo y se llama www.nosolodeyod, acabado en YOD, nosolodeyod.com. Y después, cuando estalló todo ese fenómeno de las redes sociales, pues también me introduje en ese ámbito a través de Twitter, también con una cuenta de nombre No Solo de Yod, un canal de YouTube, más recientemente en Instagram con la cuenta Soy Lola Pons. Y en todos esos escenarios voy difundiendo cuestiones del que para mí es mi ámbito principal de investigación, que es la historia de la lengua. Trato siempre de acercar la historia de la lengua al mundo actual porque me parece inevitable hacer esa conexión, y eso después se ha trasladado al libro. Algunas de las entradas del blog se han convertido en capítulos del libro, otros capítulos son nuevos e inéditos, y en casi todos ellos hay un punto en común, que es partir de un elemento de la actualidad, sea un personaje, sea una frase, una canción, para explicar la lengua del pasado, con la idea de hacer accesible la historia del español a todos los públicos. Sí, la actividad de Lola Pons en las redes es digna, digamos, de imitación por todos aquellos estudiantes que se incorporen en el curso 2016-2017 a la universidad. Y vuelvo a pensar en mis estudiantes de comunicación, a los que animo a que utilicen las redes sociales para formarse, ¿no? El libro, a pesar de utilizar estas anécdotas de la actualidad para explicar la historia de la lengua, y conviene recordar, no sé, Lola, si estarás de acuerdo conmigo, en que la lengua, la historia de la lengua es también el presente de la lengua. Sin duda. Sin duda. Tiene una organización, por otro lado, científica muy sólida, ¿no? Está dividido en 6 partes, creo recordar, y las 3 primeras recorren los niveles de análisis de la gramática. Esto conviene que lo vayan asimilando nuestros estudiantes, ¿no? Primero la fonética y la gramática, después la morfología y la sintaxis, y por último el léxico. Es decir, la ordenación no corresponde con una ordenación cronológica del blog, ¿no? No, se han reunido las historias temáticamente, y también se le da al lector la posibilidad de que lea el libro de manera lineal, que empiece por la página 1 y acabe por la última, o de manera desordenada, puesto que las historias no tienen conexión entre sí. Pero el objetivo final es que adquiramos una cultura lingüística global sobre historia del español. Entonces, pues efectivamente, en la parte de fonéticas y grafía se habla, pues utilizando desde al cantante Rafael o Rapael a una letra de un villancico o, bueno, anécdotas parecidas. Se trata de la evolución de los sonidos y de las grafías del español, porque no escribimos con PH, de dónde sale ese fenómeno tan extendido hoy que es el yeísmo. Después pasamos a la morfología y la sintaxis y hablamos entre bromas y veras, utilizando a personajes como Marifé de Triana o la mujer barbuda que ganó Eurovisión, Conchita Wurst, o mi admirado John Cortajarena, admirado por guapo, no por filólogo. Hablamos de cuestiones de morfosintaxis, de cómo ha cambiado la expresión del grado en español, cómo cayó el sistema de casos, en fin. Y después hablamos del léxico, de palabras que se pierden, palabras que se introducen nuevas en el idioma. Hay una sección también sobre filólogos, en fin, diferentes partes que espero den al lector una visión global de lo que se hace en una facultad de filología. Sí, porque muchas veces el aficionado a la lengua está obsesionado por cuestiones que en realidad no interesan tanto a los profesionales de la lengua y mucho menos a los enseñantes. Estoy pensando en la norma. Hay algunas cuestiones normativas que tú tratas aquí, ¿no? Y si volvemos otra vez a las grafías, explicas la pérdida del acento en el adverbio solo, por ejemplo, pero lo haces de una manera muy amable, en el sentido de que no divides entre buenos y malos. Esto es algo que yo les digo mucho a los estudiantes, ¿no? El filólogo, el lingüista, no puede decir que algo está mal. Y es uno de los méritos de Lola. Yo creo que en ninguna parte del libro se separa a los buenos de los malos y se dice quiénes son los malos. La utilización de los personajes de la actualidad es interesantísima, ¿no? Para explicar, por ejemplo, el hiperbatón, el maestro Yoda,
o Rafaela Carrà. Una anécdota que cuento yo siempre a mis estudiantes es la de la Plaza Sintagma, ¿no? La Piazza dell'Unità, que toda ciudad italiana tiene, y la Plaza Sintagma, que hay en toda ciudad griega. ¿Podrías explicarnos esta anécdota que me parece muy curiosa? Sí, a mí me interesa mucho que los lectores y que, bueno, los estudiantes de filología y cualquier amante de la lengua en general vea que al pasear por la calle parece que lo que hacemos es pensar o hablar con nuestro compañero de camino, pero lo cierto es que nos pasamos el rato leyendo porque las calles están llenas de carteles, en eso que llamamos paisaje lingüístico, que nos enseñan muchas o nos pueden enseñar muchas cuestiones de lengua. Entonces, esta cuestión de la plaza sintagma que yo exploto en el libro me sirve para hablar de cómo se unen entre sí las palabras. Recordemos que eso que técnicamente es llamamos sintagma, no es más que la unión de un grupo de palabras que se ponen a trabajar de manera mancomunada, pues algo así como cuando los ciudadanos nos ponemos de acuerdo para hacer algo todos juntos, cosa que por otra parte últimamente no ocurre demasiado en España, ¿verdad? Pues esa plaza sintagma que fue tan protagonista cuando apareció la crisis de Grecia, es utilizada en una lengua muy larga para hablar de un concepto científico, técnico, algo más complejo, que es de gramaticalización, que nos explica cómo hay palabras que se unen para trabajar juntas, tanto que al final terminan fusionándose. En el libro explico así la aparición de los adverbios en mente. Buenamente significaba al principio hacer algo con buena mente, con buena cabeza, con buena conciencia. Y hoy decimos buenamente, lo escribimos juntos y para nosotros es una sola palabra. No percibimos que ahí dentro hay dos palabras que se han terminado fusionando en lo que fue un sintagma. Sí, y además decimos buenamente y lo decimos bien, porque no es que buenamente esté mal dicho porque existe el adverbio bien, igual que podemos decir malamente y al mismo tiempo decimos mal, ¿no? Aunque signifique lo mismo, hay distintas maneras de decir lo mismo y eso es una riqueza que muchas veces el casticismo o el purismo que pretende que una cosa solamente se puede decir de una manera es un pensamiento desde el punto de vista del filólogo y del amante de la lengua, reduccionistas. Siempre tiene que haber muchas maneras de decir lo mismo e incluso cabe la posibilidad de inventar nuevas maneras. Claro, la variación es connatural a las lenguas. Esta gente que se enfada mucho porque el español cambia y que hay que ver, que ahora no se habla como hablaba mi abuelo, pues menos mal, porque si todos hablásemos como hablaban nuestros antepasados, hablaríamos latín y nada de departamento de español ni de entrevista aquí con vosotros, esta reunión tan agradable. Así que, claro, la lengua tiene que cambiar porque si no, no estaría viva. Y claro, cuando cambia es porque hay duplicidades, hay elementos que están en variación. E inevitablemente, cuando hay elementos en variación, uno nos gusta más que otro. Y parece que los hablantes deseamos que venga alguien a darnos como un dómine con un palmetazo y nos riña porque decimos tal cosa o tal otra. Bueno, tenemos que saber que hay cosas que nos marcan lingüísticamente, claro, que si alguien dice me se ha olvidado venir, pues está caracterizando lingüísticamente porque está utilizando un orden en los pronombres que en el caso del español pues se caracteriza como algo no estándar, estigmatizado, etcétera. Pero por otro lado, ha habido cambios lingüísticos que han provocado graves reacciones normativas y que se han terminado haciendo generales. Pues también le espantaba mucho a nuestros antepasados latinos que la gente no dijese terra, sino tierra. Y ese espanto generalizado pues tuvo que domesticarse porque la diftongación se hizo general y así tenemos el sistema vocálico distongado del español, ¿no? Incluso libros de norma, que a veces tienen mucho éxito editorial, se consultan 20 años después y uno se da cuenta que ya no sirven de nada, porque las cosas que se condenaban en los años 70 hoy se consideran aceptadas o simplemente han pasado de moda y las hemos dejado de decir, ¿no? Así que, bueno, sí, sepamos qué cosas suenan mal, qué cosas nos retratan lingüísticamente, para bien o para mal, pero no le tengamos miedo a la variación y al cambio, porque la historia de la lengua está hecha de cambios que se han convertido en algo prestigioso, en algo estándar. Sí, conviene recordar desde el appendix probi hasta el dardo en la palabra, ¿no? El aurícula, non auricla, y finalmente lo que decimos es oreja, que es de ese auricla. La prescripción sirve también al historiador de la lengua para conocer los intereses, las modas que en un determinado momento estaban vigentes y que dejaron de estarlo. Hoy decimos élite y no decimos elite, o utilizamos enervar con el sentido de poner nervioso y no con el de debilitar,
o bizarro como raro, extraño y no valiente. Algunos de estos cambios han llegado a la norma de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Otros cambios pues acabarán llegando con el uso. Lo importante, yo creo, para el historiador y aquello, no sé qué opinará Lola, que hace tan necesario el estudio de la historia de la lengua, incluso para aquellos estudiantes que se quieran dedicar a la literatura contemporánea o a la enseñanza de la gramática, es que igual que la sociolingüística, igual que la dialectología, la historia de la lengua nos sirve para hacernos tolerantes respecto al cambio y para apreciar aquello que en la lengua hay de creativo, ¿no? Gracias a los textos sabemos cómo en el pasado se utilizaba el español y sabemos también cómo ha ido evolucionando el conocimiento del español, ¿no? Tú hablas aquí, por ejemplo, de la disputa entre la Nodicia de Quesos y las glosas sobre cuándo nace el romance castellano, si es romance castellano, si es romance leonés, si es el nacimiento del romance. En realidad, en torno a estas polémicas no hay un verdadero conocimiento, digamos, o lo fundamental no es una cuestión lingüística, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sino muchas veces política. Claro, simbólica. Aparte que, bueno, tenemos que poner el punto de arranque en algún sitio y con los elementos, con los textos que se nos han conservado, pues decimos que el primer documento escrito en leonés o escrito en castellano es la Noticia de Queso o las glosas emilianenses, porque hay que poner el punto de arranque en algún sitio. Pero claro, ¿cuándo comienza el castellano a ser castellano? O el catalán o el gallego o similares. El punto de inicio es muy complicado ubicarlo con claridad, porque esto es una transición gradual, la que se hace desde el latín a las lenguas romances. Claro, como decía José Ramón, a nosotros los filólogos nos interesa sobre todo la gente que comete errores, los que escriben muy buen latín en el siglo XI, pues les damos la enhorabuena, pero no nos aportan nada. Nos aporta la gente que escribe regular latín y los pobrecitos pues se le van escapando rasgos fonéticos que nos dan la pista de que ya está bien iniciado el romance. Tengamos en cuenta que siempre la escritura opaca, esconde los fenómenos de fonética. Para mí, por ejemplo, que soy sevillana y profesora de la Universidad de Sevilla, esto es manifiesto porque leyendo los exámenes de mis alumnos y tratando de estudiar la fonética, o sea, su forma de pronunciar a partir de sus exámenes o de sus trabajos, yo podría concluir que ninguno sesea, que ninguno dice cerveza y la mayoría son seseantes, pero claro, eso no lo ponen por escrito. A los filólogos nos interesa justamente los textos que filtran fenómenos de lo hablado, o sea, el tipo del siglo XVI que no controla muy bien y que es el que escribe cerveza con S. Por eso, en buena medida, nuestra historia de la lengua es la historia de los errores que se empiezan a cometer, porque a partir de ahí le seguimos la pista a los cambios lingüísticos. Claro, si eso lo llevamos al español de hoy, ¿cómo nos vamos a espantar de que la gente cambie, invente palabras, modifique la pronunciación de otras, se traiga un anglicismo? ¿Por qué? Nuestra misión está en estudiar eso y al hablante corresponde pues dominar cuantos registros pueda y saber dónde y cuándo puede utilizar determinadas formas que son que pueden resultar vulgares. Pero de todas maneras, en general, sin miedo al cambio. Pensemos que nosotros mismos hemos asistido en primera persona al nacimiento de palabras. Estoy pensando que hace unos años una chica escribió una carta al director al País y se quejaba porque ella se sentía una mileurista. Y esa palabra se alimentó de esta chica, se llama Carolina Alguacil, y es una palabra común que se ha extendido y ¿por qué nos vamos a espantar? Está bien hecha, conforme a los patrones del español, pero sí, es nueva. Bueno, otras palabras fueron nuevas en el siglo XIX. Nuestros antepasados del XIX se enfadaban mucho, los que eran cultos y tal, porque la gente empezaba a utilizar la palabra intriga. Las intrigas, los intrigantes, ¿no? El XIX que también fue muy convulso políticamente en España. Y hoy nos parece que tanto la palabra como la propia práctica de ser intrigante es de lo más común, ¿no? En determinados ámbitos políticos. Jardín fue una palabra novedosa en su momento, desamparar, abandonar también. Nada, sin miedo al cambio y cuidando mucho la lengua a través del conocimiento. Sí, además el cambio es síntoma de vitalidad y en el caso del español, el contacto del español con otras lenguas es algo secular. De hecho, el castellano nace como un dialecto periférico, en realidad una lengua de frontera entre el euskera, el romance leonés, el romance navarro-aragonés,
Por lo tanto, ese rechazo que llamamos casticismo, purismo, a todo lo extranjero, es algo de nuevo que no es propio de la lengua, sino que tiene que ver con cuestiones ideológicas, cuestiones de posicionamiento político, ¿no? La exacerbación del rechazo a lo extraño se muestra en el purismo lingüístico. Es curioso cómo el filólogo se ocupa, y los estudiantes de primero lo tienen que padecer, sobre todo por los momentos de cambio, porque es el cambio, la variación, lo que más nos interesa, ¿no? Sería quizá el momento de acordarse del maestro de todos, y el de Lola en particular, de Ariza, que tanto estudió la lengua del siglo XII, ¿no? Ese momento auroral, ¿no? Por no decir de nacimiento del romance. La propia Lola es experta en el siglo XV, que también es una época de cambio. Ya ha hecho referencias al siglo XIX, ¿no? Que es en lo que está trabajando actualmente. Pero la lengua es algo vivo y existe incluso el paisaje lingüístico. Hay que recordar uno de tus libros, que además creo que está en libre acceso en Internet, ¿no? El paisaje lingüístico de Sevilla, construido a partir de la cartelería, los grafitis. Por ejemplo, el latín vulgar del siglo I después de Cristo lo conocemos gracias a los grafitis de Pompeya y Herculano. O sea, ese concepto del paisaje lingüístico, que en el caso de Madrid es paradigmático, porque pasear por el barrio de las Letras o pasear por el barrio de Salamanca en Madrid es pasear por el siglo XVII o pasear por el siglo XIX, ¿no? Hoy justo leía yo la biografía de Francisco Silvela, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros varias veces y miembro de la Academia, famoso por su elocuencia, o pasear por la Castellana y ver el monumento de Castelar con aquella inscripción, españoles levantaos, no sois esclavos, tenéis patria, ¿no? Nunca lo ves porque siempre pasas en coche y nunca puedes ver la inscripción completa, pero hay un paisaje lingüístico que nos informa mucho sobre la historia de la lengua y también sobre la historia de las ideologías y la evolución del pensamiento. También está muy presente en el libro de Lola la variación geográfica, y hay una importante presencia de la península, ¿no? De Sevilla frente a Burgos, en este caso, Sevilla frente a Madrid, y de América, como no. Pero también están Ucrania y el Japón. Hay muchos prejuicios. ¿Qué te parece, Lola? Nosotros como científicos de la lengua, igual que hacían los ilustrados, ¿no? Vargas Ponce o Fernández de Navarrete, todos aquellos que tuvieron que salir de Madrid en 1814 con la vuelta de Fernando VII, ellos luchaban contra la superstición. Nosotros, como científicos de la lengua, muchas veces me gusta pensar a mí, y eso pensaba al leer el libro, que luchamos contra la superstición entendida como aquello en lo que todo el mundo cree sin tener fundamento para científico, ¿no? El caso de el seseo es un fenómeno americano, pues no, el seseo es un fenómeno muchas ideas panhispánico. Preconcebida, y es curioso porque yo creo que en general los españoles de cierta cultura media pues saben que el románico va antes del gótico, les sonará a quien es Madame Curie o Miguel Servet. Hay una cultura general sobre la ciencia, sobre la historia del arte, sobre la historia de las matemáticas, incluso hay quienes tienen bastante conocimiento de la historia de fenómenos recientes, quién inventó Internet o quiénes son los últimos ganadores de los premios Nobel de Física o de Medicina. Hemos estudiado latín, muchos de nosotros en el colegio, pero ¿qué sabemos de historia de la lengua? Curiosamente hay un hiato, un divorcio entre el estudio del latín como lengua madre y después el estudio de la lengua actual, que eso sí lo estudiamos en el cole, leemos muchos textos, hacemos montones de análisis sintáctico, nos pasamos el día dibujando árboles, pero ¿qué ha pasado en medio? No sabemos nada. Y no sabemos nada, y eso ha dado lugar a una cierta extensión de tópicos, de ideas preconcebidas que son radicalmente falsas, porque la ciencia las ha ido desmontando en los últimos 2 siglos, ¿verdad? Desde que tenemos filología en España, pero esas ideas siguen extendiéndose. Por ejemplo,
quizá los oyentes piensen pues que la forma de hablar de Andalucía, que por ejemplo yo estoy representando en esta entrevista, puesto que soy sevillana, está emparentada con lo árabe. Esa es una creencia que tienen muchos andaluces, que piensan que el seseo, que el ceceo, o que yo diga jueves y no jueves, cosa que me cuesta mucho trabajo, piensan que eso tiene una filiación árabe. No hay ninguna filiación con el árabe, eso es un fenómeno que nació del castellano. El árabe le dejó al español de Andalucía lo mismo que le dejó al español de Albacete, de Valencia o de Madrid, sobre todo formas léxicas, palabras del tipo alcalde o almohada. Otra creencia que está muy extendida, ¿quién no tiene un vecino que en el ascensor cuando dice soy filólogo? Pues tenemos un vecino siempre que nos dice pues que los mensajes de WhatsApp, los mensajes de texto están estropeando el idioma. Bueno, pues sabemos que las abreviaturas las utilizaban nuestros antepasados mucho más que nosotros y no solo, no tenían entonces móviles, no solo en textos de tipo vulgar o de uso cotidiano, no, en manuscritos muy cuidados, hechos para el rey, llenos de ilustraciones, con pan de oro, había muchas abreviaturas y no pasaba nada. El problema es utilizar la abreviatura pues en un mensaje formal, más allá del mensaje de WhatsApp dirigido al amigo. Es decir, yo creo, y sin querer reñir a los espectadores, creo que hay una cierta incultura lingüística y que es necesario, y en parte por eso escribí este libro, es necesario tener algunos conocimientos claros sobre historia de la lengua, porque también eso nos ayuda a conocernos como españoles, igual que sabemos las etapas de nuestra historia como país, pues saber las etapas de nuestra historia como lengua. Sí, y además a ganar en seguridad como hablantes. Eso es muy importante, no tener miedo a innovar, ser conscientes de que hay distintas maneras de decir las cosas, ser tolerantes también como oyentes y no corregir más allá de donde tenemos que corregir. Y un apunte ya final sobre esto que comentaba Lola respecto a ese vecino que todos tenemos que en el ascensor se queja de la deturpación de la lengua debido a las nuevas tecnologías. Animar a todos a hablar sin miedo, el conocer de dónde viene la norma, el conocer para qué sirve la lengua, el saber que hay distintas maneras de vestir y que normalmente no estamos en casa con los zapatos que utilizamos para ir a las bodas, igual que no vamos a las bodas con las zapatillas de estar por casa, pues también tenemos una variedad de escritura para redactar la lista de la compra que llevamos al supermercado, otra variedad para el WhatsApp y una tercera para Twitter o Facebook. Y lo importante es ser, le digo yo a mis estudiantes, tener la capacidad de cambiar de registro, ser poliestilísticos y tener distintas maneras de comunicar, porque son distintos asuntos los que tenemos que tratar, sea por escrito o sea oralmente. Y creo que con esto ya tenemos que ir terminando, si no me equivoco. Nos queda mucho en el tintero, ¿no? A mí me gustaría que Lola nos contase qué pasó aquella tarde, creo que de Navidad, en la que filología se convirtió en trending topic en Twitter, por ejemplo, un capítulo en el que me he reído mucho, o aquel otro en el que hablábamos, al que has hecho referencia más o menos, ¿no? A caballo y hablando por el móvil, ¿no? Ese uso de las abreviaturas en la Edad Media, o a las palabras del Perú, las palabras de Argentina, ¿no? Sale aquí la mamá de Marco, o aquello de los japones de Coria del Río, una anécdota muy, muy interesante, o la historia de Guay, que es desde luego uno de los capítulos más guays del libro. Termino ya. Agradezco a Lola Pons que nos haya acompañado, a ti, Miguel, que hayas organizado el programa y que nos hayas acompañado. Y invito a todos los estudiantes y a toda la gente interesada en cuestiones lingüísticas y en quitarse estos prejuicios, estas supersticiones de las que hablábamos, a que lean, lo van a disfrutar, el libro de Lola Pons, Una lengua muy larga. Muchas gracias, Lola. Gracias a vosotros. Yo creo que con los últimos epígrafes que has dicho, José Ramón, dejamos una vía abierta a la intriga, que ha salido aquí también como un término novedoso cuando lo fue, y remitir a los estudiantes y no estudiantes, a todos los que pueden escuchar este programa, que recuerdo que además de emitirse en Radio 3, queda colgado en canal.uned.es y lo van a tener
a su alcance porque está en abierto. Todos aquellos interesados, yo creo que cualquier lector y hablante del español, porque es la lengua que nos une, quiero agradecer a Lola Pons la claridad de ideas, la claridad de exposición de la lengua, el cariño que tiene por la lengua, y es verdad que una lengua que es tolerante nos hace más tolerantes a nosotros mismos, ¿verdad? Un placer, la verdad, tenerte aquí. Quiero destacar también que Francisco Rico, de la Real Academia Española, dice del libro de Lola Pons que es una combinación brillante de erudición y frescura, como nos ha demostrado aquí, ¿verdad?, delante de los micrófonos, y que a través de 100 amenos episodios pone la historia de la lengua al alcance de cualquier lector. Y eso es un logro. Una lengua muy larga, un libro de Lola Pons, editado por ARPA, que dará mucho que hablar y que comentar. Y muchas gracias, Lola Pons, que es profesora en la Facultad de Filología de Lengua Española, la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, y José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española en la UNED, nuestra universidad. Muchas gracias y espero veros por aquí en otra ocasión. Claro que sí, ojalá que sí. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.